Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pasar entonces ahora a la otra herida de la soltería, que es la soltería involuntaria, que es una de las más comunes y que simplemente consiste en dos cosas: o personas que no hay manera de que se echen novio, nadie se lo pide, no se le acerca a nadie, nadie les acepta, y otras personas que es que sí les aceptan y sí se echan novio, pero se estropean todas las relaciones. Entonces parece que es lo mismo, no es lo mismo, pero la herida viene a ser la misma, ¿vale? La herida es simplemente de sentimiento de vacío, de que no me quiere nadie y no me dura ninguna relación. Vamos a ver entonces, primero la presión social. A ver, Chiti, di algo de la presión social. A ver, la presión social es que hasta nuestros tiempos, hasta ahora mismo, se considera que ser soltero es una desgracia, ¿vale? Y siempre se ha dicho, te vas a quedar para vestir santos, y cómo es posible que todavía no te haya hecho novia, o cómo es posible que todavía no te haya hecho novio, por qué no buscas, te presentan a 50.000 personas que a ti no te gustan sin pedir tampoco tú, y luego te echan la culpa es tuya, no te gusta ninguna hijo, no te gusta ninguno hijo. Algo así. Entonces la presión social parece que te pone que si tú no te casas o no te metes a sacerdote, por ejemplo, entonces es que eres un fracasado o estás haciendo algo mal, ¿no? Entonces hay mucha gente que se siente mal porque parece que en cierto modo no está cumpliendo las expectativas de las personas que le rodean y que ese es el problema. Entonces no sería de todas formas un matrimonio libre si tú te sientes presionado a casarte. Entonces hay muchos matrimonios nulos porque les han obligado a casarse y cuando realmente no querían. ¿Vale? No querían. Es que bueno, con esta persona, como ya llevo 30 años, pues tendré que casarme con ella, en vez de discernir si todo ese tiempo que han estado juntos en realidad ha sido para darse cuenta que no se tienen que casar, ¿vale? Entonces la presión social hace que perdamos la libertad de poder ver claramente cuál es la voluntad de Dios para nosotros, porque le damos la autoridad moral sobre nuestro estado de vida a los demás. O sea, son los demás los que tienen que decidir o con quién me tengo que casar o que me tengo que casar ya, en este momento o a esta edad o en esta situación. Efectivamente. Hay personas que en vez de buscar si es voluntad de Dios o no, miran a ver si es voluntad de los demás o no. O ni siquiera lo miran. Los padres dan el follón, presionan todo el mundo y parece eso, la presión social lo que hace es que uno tenga sentimiento de que realmente si no te casas eres un fracasado. Has fracasado en la vida. No vas a poder ser feliz ya. Te meten esa idea de que no puedes ser feliz si no te casas. Entonces eso deriva luego en angustia de la persona. No voy a ser feliz, no voy a ser feliz, no voy a ser feliz, porque claro, porque no tengo a nadie que me quiera y he fracasado en mi misión social, por así decirlo. Pero no se paran a ver Dios qué dice. La parte de consulto al Señor a ver qué opina de esto y qué dice Dios y cuál es su enfoque, que es el que le vamos a dar aquí en el retiro, y cuál es la alternativa o qué hago con esto, o Dios me ha diseñado y luego Dios es malo. Son muchos los interrogantes que tiene una persona cuando ya mete a Dios dentro de la ecuación. O sea, si Dios existe y me quiere, ¿qué pasa aquí?
¿Por qué? ¿Por qué este fracaso? ¿Por qué me hace esas cosas? Y es cierto lo que decía Chiti, que muchas personas directamente se casan porque toca, por esos respetos humanos que te llevan a esa presión social, te llevan también a que entonces no eres capaz de decir que no. Si tienes la voluntad herida, por ejemplo, tú no eres capaz de decirle que no cuando te ponen a alguien delante y te dicen, ala, cásate con este. Eso se ha llevado siempre en los pueblos, los musulmanes casan a sus hijas, el pueblo judío casaba a sus mujeres. Eso con Jesucristo ya no pasaba. Ya Jesucristo nos hizo libres y lo que impera es la ley del amor. Pero también hay personas que simplemente, pues eso, llegan a la conclusión que se quieren casar porque tenemos la edad, tú estás aquí, yo estoy aquí, pues lo lógico será casarnos, ¿no? Y ya está. Entonces eso realmente no hay un discernimiento ahí de si es voluntad de Dios o no. Y va uno como a tontas y a locas. Entonces eso no tiene por qué derivar en felicidad, que es a lo que vamos ahora. La presión social te lleva a no querer estar soltero porque eso va a ser un mal para ti. Eso es. No quiero estar soltero porque va a ser un mal para mí, porque te han metido eso en la cabeza. Y entonces tienes una agonía, una carga encima, una presión brutal, porque no tengo más remedio y además se está pasando el tiempo y yo veo que no, y yo veo que no, y yo lo estoy intentando desesperadamente, no porque esté buscando una persona adecuada o la voluntad de Dios, si es que quiere que me case, sino porque estoy huyendo del sufrimiento de tener que estar escuchando sigue solo, sigue soltero y eso es malo, eso es malo, eso es malo. Entonces, por eso, la otra parte no solo es la presión social, sino la falta de oración. Porque no se está metiendo a Dios en la ecuación. Es decir, tú quieres tomar una decisión importante en tu vida o no tomarla, o quieres que se solucione algo en tu vida sin tener en cuenta a Dios. Entonces, esa falta de oración incluye, lógicamente, como consecuencia, que tú no le has preguntado a Dios, Dios, ¿tú qué me has creado? ¿Cuál es tu plan para mí? ¿Tú qué idea llevas? Tú me has creado, tú me has diseñado todos los órganos de mi cuerpo, has diseñado mi temperamento, has diseñado mis ojos, mis pensamientos, mis debilidades, todo está diseñado por ti. Entonces, yo, según tú, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Cuál es tu proyecto? Porque el proyecto de vida de Dios nos lo planteamos, yo qué sé, ¿quieres que coja este trabajo o que no lo coja? ¿Quieres que me vaya a vivir a este sitio o que no vaya? ¿Me voy de misiones, no me voy de misiones? ¿Hago estos ejercicios espirituales o no lo hago? Pero ¿y casarse qué? Esa pregunta normalmente suele dar miedo preguntársela a Dios porque a causa de las presiones sociales que hemos visto antes, uno no se atreve y dice, ¿y si Dios no quiere que me case? ¿Y si Dios me va a pedir otra cosa? Y entonces ahí entra también el rechazo a la vocación religiosa. Entonces no se conoce la voluntad de Dios por miedo a la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Muchos porque directamente ignoran la oración y no rezan, y otros porque les da miedo conocer la voluntad de Dios. Entonces, eso deriva, ya digo, en que tal vez Dios quiera que no te cases, que eso lo vamos a ver ahora, y el rechazo a una vocación religiosa que sí estás sintiendo. ¿Qué pasa si tú estás sintiendo eso? Un hombre está sintiendo que el Señor le llama al sacerdocio. Y realmente por presiones sociales, todo eso que le han metido en la cabeza es que si no te casas eres un fracasado y si te metes a sacerdote no te puedes casar. ¿Y entonces qué? Y el Señor te llama y te llama y te llama y uno está ignorando esa vocación. Como si uno pudiera ser feliz sin contar con la voluntad de Dios. Como que la voluntad de Dios es esa, pero da igual. Yo voy a ser feliz de otra manera. Entonces estás escuchando esa llamada y la estás tapando, la estás bloqueando. Eso te lleva a un sufrimiento. ¿Por qué? Porque el camino de Dios siempre es más perfecto. Porque Dios no se equivoca. Dios sabe cómo te ha diseñado, las capacidades que te ha puesto, el proyecto de vida que tenía para que tú alcanzaras la máxima felicidad. Y cuando uno siente la vocación religiosa y la rechaza,
no tiene por qué esperarse ser más feliz que si lo hubiera cogido. Entonces, pues conocemos personas que tenían novia, incluso se iban a casar y estando de novio antes de casarse sintieron la llamada a la vocación religiosa y eligieron la vocación religiosa y no se han arrepentido nunca. Y dicen que soy el sacerdote más feliz del mundo, soy la monja más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque esa llamada era su verdadero propósito en la vida. O sea, nosotros no somos Dios, somos criaturas. Entonces, como criaturas hemos sido diseñados. Y cuando uno cumple el propósito para el que fue diseñado, es feliz. Pero cuando uno, si es higuera, quiere dar plátano, pues ahí está el problema. No puedo dar plátano, no puedo dar plátano, pero si tú eres una higuera, ya, pero es que los higos a mí no me atraen, yo quiero dar plátano. Pues al final, claro, ahí hay un problema. Esa herida viene de rechazar quién eres tú y cuál es el proyecto de Dios para tu vida. Que rechazarlo no quiere decir directamente que se le diga a Dios que no, pero si uno no acude a la oración o cuando acude a la oración no quiere tener en cuenta a Dios en estos temas, porque hay ahí en el fondo un miedo oculto a ver qué me va a pedir, ahí hay una herida, que es lo mismo que la herida anterior de rechazo del matrimonio. Vas a la oración, pero le dices a Dios, ni se te ocurra mandarme un novio. Es lo mismo, estás cerrándole la puerta a la voluntad de Dios. Pues cuando tú dices quiero un novio, quiero un novio, quiero un novio, y vas a la oración, entra como un miedo de no querer meterse en la oración o no sacar ese tema. No, o simplemente no, te engañas a ti mismo, no, Dios no puede no querer lo que quiero yo. O sea, tengo claro que tengo este deseo tan grande que es imposible que Dios no quiera lo que yo quiero. Sí, ese punto lo vamos a ver también ahora. Entonces, a ver que vea el esquema, que no nos perdamos. Vale. Estamos Entonces, hablando de las elecciones para casarte cuando a lo sí, mejor... entonces lo no primero estás que feliz. estábamos viendo era el rechazo a la vocación religiosa o vida consagrada. ¿Por qué? Porque se puede tener un error de concepto de lo que es el sacerdocio o la vida consagrada. Es decir, se puede rechazar esa opción como si no fuera a ser feliz porque realmente lo que a ti te parece que es no te gusta. Lo que tú crees que es el sacerdocio o la vida consagrada. No te gusta de ninguna de las maneras. Entonces Dios te lo dice para hacerte feliz y a ti eso no te gusta lo que conoces. Y entonces siempre se ha dicho en la iglesia, ¿cómo vas a amar lo que no conoces? Tú no puedes estar deseando algo que no has visto en tu vida. Tú no puedes desear ir a vivir a las Islas Fiji si tú no has visto las Islas Fiji. Entonces todo lo que te digan te parece, yo qué sé, cosas raras, que no tienen nada que ver con lo que tú deseas, que es lo que tienes al lado. Pero ese resulta que llegas allí, eres felicísimo y dices, ostras, si todo el mundo supiera lo que es esta maravilla. Pero por desconocimiento no puedes amar lo que no conoces. Eso se dice respecto de Dios. ¿Cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Y no conoces a Dios por el concepto que muchas personas tienen de Dios. Muchas personas tienen el concepto de que Dios es malo y por tanto, si existe Dios, se quieren ir al infierno, porque con un Dios así, pero esa es la idea que llevan de Dios. O gente que no quiere entrar en la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica hace esto, esto, esto y esto, que es mentira, pero como es tu concepto, pues entonces lógicamente hay como un rechazo de eso que te llega. Pues con todo pasa igual. ¿Por qué podría haber un rechazo de la vida religiosa consagrada y el sacerdocio? Porque el concepto que se tiene de eso es erróneo. Entonces, lo primero que habría que hacer si uno siente una vocación, el Señor te está llamando a eso, o una duda de si te está llamando o no, es acudir a la iglesia para quitarse la duda. De manera que tú puedas hablar con personas que están felices con esa vocación, que te lo cuenten de primera mano, que te digan, yo soy monja y soy feliz, llevo de monja 35 años y soy feliz todos los años de mi vida, y que te lo expliquen, porque esa gente ha entendido la vocación. Entonces no vas a ir a preguntárselo a una monja que en realidad no sabe si ha entrado y no tiene vocación o ha entrado huyendo de su familia o qué. No, vete al que está feliz y que te cuente los motivos de su esperanza, que es lo que se dice de la evangelización.
los motivos de su esperanza, de su felicidad, de su amor. ¿Por qué esa monja es feliz? ¿Por qué tiene esa sonrisa en la cara? ¿Por qué suelta esa luz por los ojos? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo lo está viviendo? Para que tú puedas escuchar la otra parte, la experiencia que a lo mejor no tienen. Porque en familias donde ya tienen vocaciones religiosas, todo eso ya se vive. Pero lo normal es que un niño tenga una experiencia de lo que es un matrimonio, porque tiene un papá y una mamá. Entonces, tu experiencia es de tu familia, de los matrimonios. Pero experiencia de la vida consagrada, hoy en día, pues hay muy poca. Entonces, antes de rechazarla, hay que investigarla. Porque si no, tu decisión no es libre. Y hay que investigarla con apertura de mente. Porque si no, con prejuicios tampoco se puede. Entonces, ¿cuál es el motivo de la esperanza? Busca un sacerdote feliz de ser sacerdote. Y dile, mira, tengo esta vocación de sacerdocio. Esta vocación de sacerdocio, ¿qué? ¿Tú cómo lo vives? Si yo dijera que sí, ¿qué me esperaría? Porque a mí me da miedo, yo siento rechazo por esto. Y el cura ya, que es feliz, que diga, mira, no tengas miedo, porque mira, yo vivo esto de esta manera, hago esto, este es mi día, y conozco otros sacerdotes que también, y ya le mete como en un mundillo, como que ya no es tan horroroso como tú te creías. Pero tiene que ser sin prejuicios. ¿De acuerdo? Entonces esa parte puede llegar a sanar heridas de error de concepto. ¿Vale? Porque las heridas de error de concepto te llevan a rechazar algo sin conocerlo. Y a rechazar la voluntad de Dios y a aferrarte a la idea de que tú te tienes que casar porque lo otro, como no sabes de lo que va, pues mejor lo rechazo. Entonces, No estamos, eso lleva... sí, lo que tenemos que dejar claro es que no es una dicotomía, no es o casado o consagrado, eso no es así, ¿vale? No es elegir entre esas dos opciones, hay una tercera opción. Pero que ahora mismo estamos hablando del rechazo, igual que hemos hablado del rechazo al matrimonio, ahora estamos cogiendo la opción de consagrado o el sacerdote, que también la estés rechazando. Y ya hablaremos de la tercera opción, que también se puede rechazar. Entonces, es necesaria la oración, incrementar la oración cuando se tienen dudas o se está sintiendo una vocación a consagrado, aumentar la oración, no rechazarla, porque hay mucha tendencia por desconocimiento de ese tipo de vida de rechazar entrar en la oración, porque cada vez que entro en la oración el Señor me sigue insistiendo. Y como no quieres, te alejas de la oración. Entonces es justo al revés. Hay que aumentar la oración y que Dios te ponga en el corazón y te explique por qué quiere eso o por qué estás sintiendo eso. Pues lo mismo, digo eso, el que realmente es responsable, quiere cumplir la voluntad de Dios, tendría que investigar las vocaciones que han salido bien y esas personas que lo están viviendo, para poder entonces ser libres de decidir si la quieren o no la quieren, si le dicen a Dios que sí o le dicen a Dios que no, pero que haya una libertad, que no sea por desconocimiento, porque el desconocimiento es culpable. Entonces tú tendrías una culpa de un pecado de omisión que no has querido investigar la puerta que Dios te estaba poniendo. Entonces ha sido un rechazo activo realmente con esa omisión de buscar. Y entonces eso pues ni es sano ni te lleva a la verdadera felicidad. Bueno, entonces, y vamos a poner que estamos diciendo ahora. Vale. Y vamos a hablar de la vocación, de la vocación al matrimonio. ¿Por qué se llama vocación? O sea, ¿por qué la Iglesia siempre habla de vocación al matrimonio o a la vida consagrada? ¿Qué es una vocación? ¿Qué quiere decir la palabra vocación? Quiere decir que con la boca, no viene de boca, que boca es con B, te llaman, hay una llamada, una vocación es una llamada. Entonces tú estás sintiendo que Dios te dice una cosa muy clara, quiero que hagas esto. Entonces, tanto en el punto que hemos visto antes del descanso, con el rechazo al matrimonio, cuando tú estás sintiendo que Dios te pide que te cases con el novio que tienes y tú lo rechazas y dices, no me quiero casar porque me da miedo casarme, en vez de sanarte
esa herida de rechazo, tú sientes la vocación y la ignoras. No quieres saber nada por rechazo, precisamente por miedo a casarte. Sí, En este caso es otro Mira, tipo de problema. iba a poner el ejemplo de Moisés. Moisés tiene una vocación, una llamada a dirigir a su pueblo y sacarlo de Egipto. Y Moisés no es que no tenga clara la llamada, tiene la zarza ardiendo delante, tiene la voz de Dios hablándole, o sea, no hay ninguna duda de que Dios le está pidiendo eso. Y empieza a poner excusas, porque tiene miedo, ¿no? Entonces empieza a decir, yo es que soy tartamudo, yo es que lo que sea para evitar esa llamada que Dios le está poniendo. Es lo mismo que le pasa a Jonás, porque Jonás también le dice, vete a Nínive, se lo está diciendo, lo está sintiendo, es clarísimo. Justo. Y Jonás Pero, sale huyendo. sí, pero la clave está en que Dios le dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, y además le muestra, o sea, Dios tiene una paciencia con Moisés tremenda, porque le explica que no le está llamando a algo para que él vaya solo, sin nada, sin que tenga la ayuda de Dios para cumplir con esa llamada, con esa vocación, sino que va a tener toda la ayuda posible, porque si no Dios no le estaría llamando. O sea, vas a recibir todas las gracias necesarias para tu estado, para que tú llegues, de hecho, a grandes grados de santidad dentro de tu llamada, dentro de tu vocación. Entonces, por eso a Moisés le enseña que va a poder tirar un palo y convertirse en una serpiente, luego que puede aparecer una enfermedad, y luego quitarse, que va a hacer prodigios. Le dice, yo estoy contigo, vete para allá, que yo voy contigo, que tú no vas solo. Entonces, cuando Dios nos está llamando a una vocación que nos está dando miedo, también tenemos que tener claro que Dios no nos va a mandar con los bolsillos vacíos a esa vocación, sino que al revés, va a poner en nuestras manos todas las gracias que necesitemos para nuestro estado de vida. Todas. No va a ser por su parte que falle la cosa, sino porque nosotros a lo mejor pongamos todos los obstáculos posibles a recibir esa gracia. Pero Él la va a poner. Él la va a poner en la vocación que sea la que estamos siendo llamados. Sí, entonces viene el problema de la falsa vocación al matrimonio, que es creer que Dios te está llamando al matrimonio porque confundes lo que tú quieres realmente con lo que Dios te pide. Entonces pones como en boca de Dios de que yo siento que Dios me está pidiendo que me case. Y entonces te duele la herida que tienes de soltería involuntaria, es porque si Dios me lo está pidiendo, ¿por qué no me caso? ¿Por qué no me caso? Porque primero hay que ser más humilde y ver si realmente es lo que tú quieres, que lo estás proyectando en Dios, como decía Chiti, ¿cómo va a ser que Dios no quiera lo que yo quiero? Si es lo mejor. Eso nos pasa con un montón de cosas con Dios. Si yo tengo a mi madre enferma, que parece que se va a morir, y yo le pido a Dios que la cure, ¿cómo va a ser posible que Dios no la cure? Si lo mejor es que la cure y que no se me muera. Y entonces proyectas en Dios lo que tú quieres. O un matrimonio que quiere tener hijos y no hay manera, se pone a rezar todo ilusionado porque Dios me va a mandar los hijos, porque como se lo estoy pidiendo y Dios es todopoderoso, me los va a dar. Y entonces proyectas esa ilusión tuya como si Dios tuviera que coincidir con tu voluntad y no tú con la suya. Y ese problema es grave, porque ese es el problema de estar en Getsemaní y no superar la prueba. Estar en Getsemaní y decir, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que dice Jesús. ¿Y qué decimos nosotros? Señor, que no se haga tu voluntad sino la mía, porque yo quiero esto, así que tú tienes que querer esto. Y como estoy rezando, me lo vas a conceder. Y uno tiene una confianza, tengo una fe, una confianza en Dios tremenda, así que seguro que me va a conceder lo que le estoy pidiendo. Además, siempre te cogen el versículo ese que dice, pedid como si ya se os hubiera concedido. Dice, ¿ves? Yo lo pido como si ya se me hubiera concedido. Y no me cabe en la cabeza que Dios pueda tener una voluntad distinta de la mía, porque la mía es la buena. No estamos diciendo que no haya que pedir lo que a nosotros nos agrada. Por supuesto que hay que hacerlo. O sea, hay que decir, yo siento que querría casarme. Señor, yo lo siento y te lo pido y pongo una persona buena y tal, pero siempre hay que añadir, siempre que sea lo que quieras tú. Y si no, dame la gracia de aceptar tu voluntad. Terminar con eso, siempre, siempre. Y si no, dame la gracia de aceptar tu voluntad. Pero claro que puedes pedir lo que tú sientes. Es que eso no es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que no haya que... Pero a ver, es que
tampoco se puede discernir la voluntad de Dios si nunca le has pedido todas las opciones. O sea, hacerle un cheque en blanco es decir, Señor, yo te pido para mí lo que tú quieras, sea la opción A, la opción B o la opción C o otra que a mí no se me ha ocurrido y a ti sí, que es el caso de la Virgen, que es tremendo, porque son todas las vocaciones, ¿vale? Entonces, es así, yo te estoy pidiendo esto, pero te pido la gracia de poder aceptar todo, ¿no? Todas las opciones, o sea, me ensancho, me abro a todas las posibilidades, pero no voy a ser yo quien diga la última palabra, sino tú. Que eso es lo que pasa del problema por el que se suele esquivar ese tema en la oración. Por ese miedo a Dios, el miedo de Adán, de Señor, es que me dan miedo y por eso me escondo. Entonces le escondemos ese tema, podemos rezar de todo, pero de ese tema no. Primero porque pensamos que ese tema ya está clarísimo, que Dios va a hacer mi voluntad, ya está, o sea, no hay discusión, va a hacer mi voluntad y yo estoy simplemente pidiéndole por mi futuro esposo porque me va a dar un esposo, porque yo se lo he pedido. Y no va a haber fallo, porque como no tenga confianza no me lo va a conceder. Entonces yo tengo confianza en que Dios va a hacer mi voluntad, pero es que las cosas no van así. Por eso digo que realmente uno tiene que decir, ¿he sentido una llamada a casarme o me estoy engañando? ¿Me estoy aferrando a lo que yo quiero, a ese deseo? Entonces ese problema también pasa, pues por ejemplo, hay unos versículos en la Biblia, que yo ahora mismo no estoy para buscarlos, en el que unos profetas llegan, el rey les pide a los profetas que le profeticen y los profetas le dicen al rey lo que el rey quiere. Y dicen, así dice Yahvé. Y le hablan, Yahvé dice que te va a ir bien por ese camino y que va a ser próspero y que tira por ahí. Entonces se acerca el verdadero profeta de Dios y le dice, no, perdona, esos profetas te están mintiendo. Por ese camino te va a ir mal. Y Dios dice justo todo lo contrario de lo que te están diciendo esos falsos profetas. Entonces aquí, ¿qué pasa? ¿Estamos dispuestos a escuchar al verdadero profeta de Dios o simplemente queremos que Dios nos diga lo que queremos oír? Entonces, a partir de ahí lo que viene es precisamente la parte de la santa indiferencia, ¿vale? Esto es de San Ignacio, ¿vale? También lo dice San Francisco de Sales. La santa indiferencia es amar lo que Dios ama, de forma que no pese más nuestro deseo, sino que lo que pese más sea desear lo que Dios desea. Entonces la santa indiferencia te lleve a que te dé igual. O sea, te puede llegar hasta el punto de que te dé igual. Entonces, por ejemplo, santa indiferencia, que mi hija la tenía con respecto a la comida. ¿Qué quieres comer? Mamá, me da igual. Digo, ¿pero quieres macarrones o quieres lentejas? Me da igual, ¿vale? Yo le decía, pero te da igual porque no quieres pensar, te da igual porque te gusta todo. Dice, no, me da igual porque lo que tú hagas va a estar bien. Dice, disfruta, me decía, disfruta, todo lo que tú quieras, lo que a ti te hace ilusión. Venga, hala, disfruta cocinando, yo me lo como. Esa es la santa indiferencia. Decir, Dios, disfruta con mi vida. Disfruta con mi vida. Claro, esto estamos hablando de un abandono, de un grado de abandono muy grande. Pero hay que aspirar a ese grado de abandono, de ese grado de santa indiferencia, que pasa por no poner el foco en nosotros. Bueno, a mí me tiene que dar todo igual y esta opción que no me gusta me tienen que encantar. Desde esa parte, del punto de vista, en nuestras fuerzas no está. Es dificilísimo que aceptemos algo que no nos gusta y que rechazamos. Pero si dejamos de pensar en nosotros, sino en el gozo que va a sentir Dios, en la alegría que va a sentir Dios, en lo feliz que es Dios porque le estamos dejando. Yo me acuerdo que cuando me fui por primera vez a la peluquería ya yo sola, o sea, ya no me lo pagaba mi madre ni nada, sino que iba yo ya con mi dinero y tal a cortarme el pelo. Me fui a la peluquería y me dijo el peluquero, bueno, ¿qué quieres? Y yo le dije, lo que tú quieras. Y yo llevaba el pelo súper más largo que ahora, súper largo. Dice, ¿cómo que lo que yo quiera? Lo que tú quieras. Corta lo que quieras, peina como quieras, sé feliz. Bueno, le cambió la cara al peluquero. Fue una cosa como, puedo hacer lo que yo quiera. Y yo sí. Y entonces, nada, me dejó bastante normalita. No es que fue una cosa exagerada, pero fue esa sensación de, puedo ser creativo. ¿Vale? Dios es creador y es creativo. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista de disfruta, Señor, con mi vida,
te doy las manos libres, es mucho más fácil aceptar lo que vaya a ser tu vida como una sorpresa que viene de las manos de Dios, sabiendo que lo está disfrutando. Entonces la santa indiferencia también la tenía Santa Teresa de Jesús, que decía, dame muerte o dame vida, dame salud o enfermedad, ¿cómo seguía diciendo, María Carmen? Dame riqueza o pobreza. pobreza, y luego terminaba diciendo, ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿qué mandáis hacer de mí? Porque a ella le daba igual. Dice, ya sea lo que ¿Veis sea. aquí mi corazón? Yo lo pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida, mi alma. Os doy todo lo que soy, que mandéis hacer de mí. Puesto que vuestra soy, eso es, Sí. puesto que vuestra soy, Vuestra soy, para vos nací. Para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? De mí. Lo puso por poema y luego se convirtió en canción. O sea, es una canción gozosa, no triste. Es gozoso dejarle las manos libres a Dios, y se ve desde este punto de vista. Entonces, para eso lo que pasa es que hay que vencer el miedo. Hay que cruzar ese umbral del miedo con la confianza en la voluntad de Dios, que Dios no se equivoca, sea la que sea, si quiere una cosa o si quiere la otra, porque nosotros no somos dioses y ese es el problema, que por culpa del pecado original nosotros nos sentimos a veces como dioses y pensamos que nuestra voluntad es la buena y la de Dios no. Entonces de ahí deriva en que muchas personas que, yo qué sé, matrimonios que quieren tener hijos y luego no lo tienen, personas que quieren casarse y luego no se casan, pues deriva en un enfado con Dios porque Dios no ha hecho mi voluntad. ¿Cuántas personas conocemos que se enfadan con Dios? Hay gente que lo de enfadarse con Dios lo ve incomprensible. ¿Para qué te enfadas con Dios? Como si pudieras hacer algo. Pero vemos que Jonás se enfadaba con Dios. O sea, hay ejemplos también en la vida. Pero realmente es porque en esa naturaleza caída nosotros realmente pensamos que lo que yo opino es lo correcto y es lo bueno y es lo que me va a hacer más feliz. Y Dios se está equivocando porque no está cumpliendo mi voluntad y no me está dando lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, esa parte de ser como dioses, la única manera de sanar esa herida es bajar la cabeza y decir, Dios es amor infinito, yo no lo soy. Dios me quiere más que yo misma, me ha creado Él para algo, tiene más idea que yo y sabe lo que me conviene para que yo sea feliz. Y la herida que uno siente en realidad es porque está rechazando ese plan de Dios. Es un miedo muy fuerte que puede durar toda la vida con ese miedo a que la voluntad de Dios es mala y no me va a conceder lo que yo quiero, que es la buena. Y así puedes llegar a los 85 años sin casarte, habiéndote pasado toda tu vida sufriendo. Pero es decisión tuya, realmente. Estamos hablando de que el paso de Getsemaní hay que pasarlo y solo lo puedes pasar tú. Hay gente que se queda en la noche del Jueves Santo toda su vida. ¿Por qué? Porque después tiene que pasar por un Viernes Santo, un Sábado Santo y un Domingo de Resurrección. Pero como ya le cuesta sudor de sangre aceptar que la voluntad de Dios no sea la suya, pues pasa eso. Entonces, claro, la única cosa que vence, ¿qué es lo que vence en el huerto de los olivos? ¿Qué es lo que vence en Getsemaní? El amor a Dios. No hay otra. Y el abandono de Jesús en la voluntad del Padre. Unido al amor, o sea, te quiero tanto que prefiero que se haga lo que tú quieres a lo que se haga yo. Entonces, por eso yo he metido esta visión gozosa de Dios disfrutando, dejándole las manos libres, porque no es un Dios loco que simplemente quiera disfrutar, sino que Él disfruta porque te está dando lo mejor para ti, porque te va a hacer feliz. Entonces, porque al dejarle las manos libres, es como la madre que está sufriendo porque su hijo está enfermo y no se quiere tomar la medicina. Y cuando por fin el hijo abre la boca para tomarse la medicina asquerosa que no le gusta en ese momento, la madre es feliz porque por fin me deja y ya va a estar bien. Y ya va a estar bien con esta medicina. Entonces, de eso se trata. Sí, entonces, el problema para pasar el Getsemaní es que se falla la prueba. Entonces, si no se pasa a Getsemaní, sigues viviendo en Getsemaní para siempre. De ti depende superar esa prueba de Getsemaní, que te cuesta trabajo, aceptar la voluntad del Padre. Hay que pedir la gracia del abandono, claro.
Entonces resulta que Jesucristo, que es el camino, verdad y vida, Él nos ha mostrado el camino. Y el camino de Getsemaní pasa por lo que Jesús ha dicho. Nos unimos a Jesús y Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la del Padre. ¿Qué pasa? Que la voluntad del Padre da miedo y la voluntad del Padre duele. Y eso es lo que pasa con alguien que está viendo que igual no se casa. Y se te aparenta todo eso como terrorífico. Como que si esa es la voluntad de Dios, ¿qué me está pidiendo? Que me voy a morir. Y no es capaz de dar ese paso de pasar Getsemaní porque no es capaz de decirle, si tú quieres que no me case, que se haga tu voluntad. No es capaz de dar ese paso. Entonces no pasa Getsemaní, primero por ese miedo a la voluntad de Dios, que ya lo hemos dicho, la soberbia de creerse más listo que Dios, de que no se está enterando. Dios no se está enterando de lo que me conviene. Así como, no puede ser. Quítate tú que me ponga yo, que estás haciendo mal de Dios. Hay gente que hace eso. Quítate tú que me ponga yo, que yo voy a hacer de Dios mejor que tú, porque yo sé lo que conviene y lo que hay que conceder y lo que no. ¿Vale? Y otro de los problemas para no pasar Getsemaní es la desconfianza. Ya no es que sea miedo, sino que lo que Dios dice, bueno, esa es su verdad, pero hay matices. O sea, podría ser Yo no bueno. interpreto, no, es la gente que interpreta la voluntad de Dios. Sí. La interpreta. Parece que sí, pero no exactamente así. O sea, puede ser que me esté pidiendo esto, pero en realidad es una prueba. Y cuando yo diga que lo acepto, luego en realidad no me va a conceder eso. ¿Sabes? Porque es como una prueba, solo para probarme. O sea, ¿tú aceptarías comerte los espárragos aunque odies los espárragos? Oh, me va a costar horrores. Venga, vale, pues sí, venga, lo voy a aceptar sabiendo que no me va a poner el plato de espárragos delante. Nunca en la vida, es solamente por pasar la prueba. No, eso no es así. Puede ser que ocurra efectivamente que nunca en la vida te pongan los espárragos y lo que quiera el Señor es que seas libre y que tengas la santa indiferencia. Pero claro que puede ser que te los pongan. Sí, lo que pasa es que eso es lo que en la iglesia se lleva con el dolor de la resignación. Es decir, te pasas toda tu vida sufriendo porque llega un momento en que tú te crees que estás aceptando la voluntad de Dios y no es así. Es como decir, bueno, si Dios quiere que sea soltero, que se haga su voluntad. Lo dices con la boca, pero con el corazón no. Entonces te duele. Me duele, pero en fin, nos tenemos que aguantar, porque como Él es Dios y yo no puedo hacer nada, pues me duele y aquí sigo. Eso no es aceptar y acoger la voluntad de Dios, ni fiarte de Dios. Hay una desconfianza, como estamos diciendo. Esa desconfianza de decir, me resigno porque Dios ha elegido eso para mí, a mí no me gusta, creo que es malo, no lo acepto, pero me aguanto. Y entonces van por la vida como zombies. Me duele, pero bueno, como estoy en la iglesia, me resigno a la voluntad de Dios, hay que aceptarlo, aunque nos cueste. Y en realidad es como si fueras andando por la vida arrastrando una piedra, porque en el fondo sigues en la agonía de Getsemaní. No eres consciente de que no has pasado la prueba. Te crees que sí, pero te engañas a ti mismo, no lo has aceptado, vas tirando de la piedra. ¿Cómo pesa este yugo que el Señor me ha puesto? Y el yugo, ha dicho el Señor, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Entonces, si te pesa y te aplasta y vas tirando de esa piedra toda tu vida, mirando otros matrimonios, se te salen los ojos. Mira, mi hermana se casó, mira a mis vecinos con sus hijos felices y yo aquí. Y estás ahí como saboteándote. Realmente esa resignación que tú llamas resignación cristiana para autoengañarte, no es pasar la prueba de Getsemaní. Es sufrir la agonía de Getsemaní con resignación, como si no hubiera otra opción. Y no es verdad. Está la opción de unirte a Jesucristo y decir, vale, pues si Dios quiere que sea soltera, señal de que por ahí voy a ser feliz, me lo voy a creer. Pero ese paso de Getsemaní cuesta, o sea, a Jesucristo le costó y tenía miedo, angustia y tristeza y sudaba sangre, que pensamos que a nosotros no nos va a costar, nos va a costar. Pero en el momento en que uno lo acepta, apareció un ángel que le consolaba. Porque dijiste, vale. Eso es. La cruz se porta, pero no se arrastra, porque se tiene que convertir en cruz gloriosa, de forma que tú resucites. Lo que está buscando Dios siempre es la resurrección y el gozo y la plenitud
mayor que se puede alcanzar en esta vida. Quiere no un triste santo, sino un santo feliz, ¿vale? Quiere santos gozosos y felices, a pesar de todas las pruebas que pases y todo lo que pases y todo. Entonces, realmente cuando acepta la voluntad de Dios, tiene que ser con esa esperanza de que va a llegar ese gozo por escoger esa voluntad. Va a llegar, a pesar de que tengas que pasar por el Viernes Santo. O sea, lo aceptas el Jueves Santo, pero tienes que pasar un Viernes Santo, ¿vale? Pero a pesar de eso, tienes que tener los ojos puestos en que efectivamente ahí está tu felicidad y va a haber resurrección. Exactamente. Entonces ahí entran en juego las virtudes teologales. Entonces es la fe, la esperanza y la caridad. La fe es precisamente esa confianza de la que estamos hablando, hay que vencer esa desconfianza y tener fe en que Dios no se equivoca, que lo que Dios permite es para mi bien. Por algún motivo, Dios no está permitiendo que yo me case. Esa fe, me lo creo. Me creo que la voluntad de Dios es mejor que la mía. Para poder pasar Getsemaní, imprescindible. Me creo que la voluntad de Dios es mejor que la mía. ¿Y si la de Dios no fuera igual que la mía? ¿Lo aceptaría o no la aceptaría? Y ese es el primer punto, ¿no? Luego la esperanza, que es lo que ha dicho Chiti, esperanza de que si Dios no te manda un matrimonio, eso no quiere decir que tú no vayas a ser feliz. Eso no quiere decir que te vaya a ir fatal y que entonces seas un fracasado, como te dicen las presiones sociales, de que tienes que rehacer tu vida, de que eres un fracasado, que te tienes que buscar a alguien, aunque sea el primero que pase por la puerta, que hay gente que hace eso, el primero que pase me vale. Y claro, no te lleva a la felicidad. Entonces hay que tener una esperanza de que uno va a ser feliz y va a tener los frutos del Espíritu Santo, el gozo, si acoge y abraza la voluntad del Padre. Y si la voluntad del Padre es que no te cases, que tú creas firmemente y esperes ser feliz con esa opción. Te lo tienes que imaginar. Si yo me quedara soltero toda mi vida, más vale que te lo imagines con tiempo, porque no te vayas a esperar a los 90 años para decir, pues Dios no quiso. Eso es perder toda tu vida sufriendo. Hay que imaginárselo antes. ¿Y si Dios no quisiera? ¿Cómo sería mi vida? Porque Dios me ha prometido que su voluntad no falla y yo tengo que creérmelo y que Dios es amor. Y Dios ve más de lo que yo veo. Por tanto, si confío, ¿cómo sería mi vida de felicidad si yo no me casara? ¿Haciendo qué? Y ahí entonces sumergirse en oración, en esa esperanza de ver qué puede querer Dios para hacerte feliz por esa opción. El que no se mete en ese tipo de oración de esperanza y oración contemplativa, no se abre a esa posibilidad, le cuesta muchísimo más trabajo pasar el Getsemaní. Y luego la parte de la caridad es decidirse a amar. Voy a amar la voluntad de Dios. Voy a amar a Dios aunque no me conceda mi voluntad. Y voy a amar a mi prójimo porque Dios ha dicho que hay más amor en dar que en recibir. Entonces, si tú te comprometes a que yo voy a amar, Dios te ha dicho que tú vas a ser feliz amando. No quedándote sentado esperando que venga un príncipe azul a amarte. Y sufriendo porque no viene. Porque entonces estás poniendo tu confianza en tu voluntad y no en la de Dios. Entonces por ahí es por donde falla. A ver qué tiempo nos queda. Si ya estamos terminando esta parte también. La otra parte de no pasar la voluntad de Dios en Getsemaní es la impaciencia. Uno está sufriendo porque a lo mejor sí es voluntad de Dios que tú te cases, pero no ahora. Eso es. Por algún motivo que tú no sabes, no es ahora. Eso, tenemos el caso de Celia Martín y Luis Martín, se casaron tarde. Y otro caso es Diana Beretta Mola. Diana Beretta Mola se casó ya mayor. Ella estaba en la santa indiferencia, aceptaba tanto si quería que se casara como si no quería que se casara el Señor. Y ya le llegó una llamada, una vocación al matrimonio ya de mayor. Hay matrimonios que han sido tardíos y entre otras cosas es porque la acción de Dios tenía que funcionar antes. Porque algo tenía que pasar en la vida de esa persona antes para que fuera un buen matrimonio. Estamos hablando de que a lo mejor el Señor tenía que hacer sanar ciertas heridas o
te mandaba una misión que tenías que hacer antes y que te iba a ayudar en tu proceso de santificación. Entonces hay misioneros, por ejemplo, que el irse de misiones ha ayudado a su vida espiritual muchísimo y no se hubieran ido habiéndose casado antes. Sin embargo, Dios, que es el dueño de los tiempos, les ha mandado a esa misión o eso que tenían que hacer, cuidar a ancianos en asilos o irse a otro país a poner pozos de agua, por ejemplo, o cualquier cosa de esas, o porque eso les iba a ayudar en su vida espiritual y luego podía ser que llegara su vocación matrimonial. Pero ya con ese bagaje de ese crecimiento espiritual que se ha recibido antes. Y lo mismo pasa con ciertas heridas. Si te casas a lo mejor porque tienes impaciencia y tienes muchas heridas sin sanar, o tienes un concepto del matrimonio que no es el correcto, ha habido mucha gente que no se ha casado hasta que ha entendido bien el matrimonio, porque se ha formado, por ejemplo, en teología del cuerpo y un montón de cosas más, que si se hubiera casado mucho tiempo antes hubiera sido un verdadero desastre. También conozco casos de gente que se ha casado tardía porque estaban fuera de la iglesia. Y Dios primero les ha traído a la iglesia, que rezaran, que se convirtieran, que llevaran una vida de gracia para después poder tener un buen matrimonio. Pues si no hubiera sido nulo. Entonces, la impaciencia puede querer saltarse pasos que Dios sabe que son necesarios para poder después cumplir con la vocación que te da. Sí, entonces la parte de la impaciencia, que suele ser también cuando uno siente una vocación al matrimonio, la siente y me está poniendo este deseo en el corazón, no puedo negar que no es mi voluntad, si yo acepto también quedarme soltero y sin embargo siento como una llamada. Entonces, ¿qué pasa? Que la impaciencia puede hacer que tú cojas y te cases con el novio que tienes y a lo mejor ese no es el novio que Dios tenía pensado para ti. Y claro, o eso que ha dicho mi hermana, que también el matrimonio sea nulo, o que tú no estés preparado, o que tuvieras antes que entrar en la fe, porque no olvidemos que los únicos matrimonios que realmente tienen el apoyo del Señor, el sacramento, para llevar eso a buen término, un matrimonio, es cuando es sacramento de verdad. No los matrimonios paganos, no las parejas de hecho, ni toda esta gente que se casa por lo civil y que rechaza a Dios. Si tú rechazas a Dios, ¿cómo vas a ser feliz en el matrimonio si estás echando el amor del matrimonio? El amor es Dios. Si tú echas a Dios del matrimonio y quieres casarte por lo civil o tener una pareja de hecho, no esperes tener ahí la felicidad que se tiene en un matrimonio. Eso es que está rechazando las gracias que vienen con el matrimonio. Desde fijaos que cuando llegan y le dicen los discípulos, sus apóstoles, le dicen a Jesús cuando él está hablando de que hay que ser fiel, o sea, una de las cosas más difíciles del matrimonio, que hay muchas más, pero vamos, mantenerse fiel, los discípulos se le mete la cabeza y dice, es que eso es imposible, o sea, no cuenta casarse, o sea, no nos renta casarse, mejor no nos casamos porque no vamos a poder cumplir con eso, se nos parece dificilísimo. Y fíjate, le dice Dios, para los hombres es imposible, o sea, sin la gracia de Dios, llevar a cabo un matrimonio hasta la plenitud, llevarlo a la plenitud, que se trata de eso, de que sea un matrimonio santo, es absolutamente imposible. Dice, pero no para Dios. Entonces, claro, tiene la llamada al matrimonio, tiene detrás la gracia de Dios. Por eso el matrimonio tiene que recurrir siempre y constantemente a la gracia sacramental. Tiene que recurrir a su propia gracia sacramental y seguir pidiéndola para poder mantener el matrimonio. Entonces, por eso hay que discernir muy bien y decir, a lo mejor no me estoy casando ahora porque esas gracias son para después, cuando haya pasado un proceso mío de crecimiento espiritual, porque sí. Porque por apertura a la gracia también, es que eso lo vamos a ver esta tarde, la parte de la apertura a la gracia en un sacramento y la apertura a la gracia para conocer la voluntad de Dios. Porque si tú, antes de casarte, por esto que hablamos de la impaciencia, tú tienes mucha impaciencia y te casas sin tener suficiente apertura a la gracia, no te llega la gracia del sacramento. Hay que entender lo que es un sacramento, porque la gente a lo mejor entiende la gracia del sacramento de la confesión, porque tú vas, te confiesas, te cae gracia, te sientes mejor,
te sientes mal por los pecados, vas a la confesión, te cae la gracia, te sientes mejor, porque es un sacramento recurrente. Y lo mismo pasa con la Eucaristía. Tú vas a comulgar y estás recibiendo gracia. Y ese concepto lo tiene todo el mundo. Pero hay gente que no entiende el concepto de que hay sacramentos que te dan gracia permanentemente cuando tú el sacramento lo vives bien. El sacramento del bautismo te Y el del mantiene orden. unido a Cristo en el estado de gracia. Y el sacramento del orden sacerdotal mantiene al sacerdote con todas las gracias necesarias para su vocación, siempre y cuando viva el sacramento. Claro. Y en el matrimonio lo que pasa es que los dos tienen que estar preparados para casarse con esa apertura a la gracia suficiente para que el sacramento actúe. Porque si no, como vamos a ver esta tarde, puede ser una bomba de relojería. Esa apertura a la gracia es necesaria. Entonces la impaciencia es mala. La impaciencia lleva a muchísimos errores. Y entonces vamos a ver dónde está el problema esta tarde con esas personas que se echan novio por precipitadamente me quiero casar, este novio, van saltando de novio en novio y ninguno funciona. Y a lo mejor es que Dios sí quiere que te cases, pero hay unos problemas que no está solucionando de apertura a la gracia, porque la apertura a la gracia, ¿qué es? La apertura a la gracia es que tú recibes el amor de Dios para poder dárselo a otra persona. Eso es la apertura a la gracia. Bueno, como quedan 5 minutos, vamos a hacer una oración. Eso. Y cerramos esta primera sesión. Venga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos por todas las personas que tienen esta herida de soltería involuntaria, que tienen miedo de saber tu voluntad, para que se atrevan a preguntarte cuál es tu voluntad con esa apertura de corazón, con esa santa indiferencia de estar dispuestos a aceptar tu voluntad, incluso si no coincide con lo que ellos quieren. Te pedimos también que sean capaces de vencer el miedo a que tu voluntad sea que se queden solteros. Te pedimos por los soberbios también, que se enfadan contigo cuando, por creerse ellos más listos que tú, rechazan tu voluntad pensando que ellos son más inteligentes y que harían mejor de Dios. Te pedimos también que sanen las heridas de desconfianza en esa voluntad de Dios y que fortalezcas en nosotros las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad y el convencimiento de que tú no te equivocas, de que tú eres amor infinito. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra esperanza y sobre todo aumenta nuestra caridad para poder amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Te pedimos también por las personas que por causa de su impaciencia se precipitan a la hora de buscar novio o de casarse, para que tú endereces sus sendas y sean capaces de encontrar tu camino, el camino que lleva a la plenitud de la felicidad. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, voy a dejaros en el chat el enlace a la canción que hemos puesto a mitad, que como se oía un poco distorsionada, pues tampoco se oía bien, pero para que ya en vuestra casa os la pongáis y meditéis y iniciéis, como dice San Ignacio, un coloquio. Bueno, también lo dicen otros maestros de la oración. Un coloquio de corazón a corazón en el Señor con todas estas cosas que hemos hablado, para que a lo largo de la tarde, hasta la siguiente sesión, que es a las 5 de la tarde, pues esta canción nos puede acompañar en esta meditación y en esta oración de corazón abierto.